Ahí empecé a grabar. Ya bueno, esto es una sesión de consulta porque el profesor tuvo problemas técnicos hoy y vamos a hablar un poco de guías de onda de fibra óptica. Ya continuamos, pues. Querías conversar sobre qué era lo que pasaba en verdad en las guías de onda, ¿no? Algo así, como que eran los modos. Claro, o sea, cómo entender los modos. O sea, primero que todo, cuando se refiere a modos de propagación, la palabra modo se refiere a modo de manera. ¿Te acuerdas cuando uno resolvía ecuaciones diferenciales parciales? O sea, Ya, a esos modos se refiere. ecuaciones, al final, a ti cuando resuelves estas ecuaciones, tú llegas a algunas soluciones y tú puedes hacer superposición de esas soluciones, ¿cierto? Ya, así que esos son los modos también, se le Sí, llama. pues entonces cada una, al final nosotros estamos sumando todos esos modos, ¿ya? Vamos a ver dónde es que están acá. La formulación matemática. Modos TE, modos TM. Creo que acá fue cuando empezaron a ver. Ahí se acaba de ver. O sea, lo que se hace es eso que te contaba, pues, se hace superposición de modos TE y modos TM. Pero quiero llegar a un. Ya. Por ejemplo, acá, ¿ya? Si te fijas en función a nuestra frecuencia, no sé si te acuerdas, nosotros podríamos clasificar nuestros modos como evanescentes de propagación, y el otro ya no me acuerdo cómo se llama, resonante, ahí está. ¿Ya? Sí, eso me acuerdo. ¿Tú entiendes cuál es el efecto que un modo sea guiado, que el otro sea evanescente y resonante? O sea, guiado lo entiendo como que está viajando por esa guía, por así decirlo. Ya. Osvaldo, algo que decir? No sé, eh, Diego, Sloan. No sé dónde está la parte. Por ejemplo, acá está. Acá quería llegar a esto. Evanescente lo entiendo como que está propagándose, pero eventualmente desaparece. Eh, sí, pues, es como eso. O sea, al final, acá parece que tengo la suma de los modos. Acá en verdad, como que para un M y un N, acá me están juntando el modo transversal magnético y eléctrico en uno, ¿cierto? No sé si se nota, ¿Mm? porque al final, Sí, para algún M y N, yo puedo llegar a un transversal eléctrico y un transversal magnético, ¿o no? claro. Ejemplo, si yo escojo M1, N1, ¿ya? Yo llego a una frecuencia de corte, ¿ya? ¿Mm? Y esa frecuencia de corte es del modo transversal magnético y del modo transversal eléctrico. Eh, ¿Hasta ahí bien? Sí, está ahí bien. Ya. Entonces el tema es que si es que esa frecuencia de corte está por sobre la frecuencia de operación, este modo transversal magnético y transversal eléctrico van a ser modos guiados, o sea, va a haber viaje. Entonces acá vemos que como la frecuencia de operación está aquí, en verdad siempre están como todos los modos. ¿Me entiendes? ¿Y la práctica qué sería la frecuencia de operación? Si yo llego y le conecto una fuente a esa guía de onda, esa sería mi frecuencia de operación, ¿no? Sí. Ya. Yeah. Em, entonces, las combinaciones de M y N que me den la frecuencia dominante y la frecuencia subdominante son a lo que hace referencia acá, po. Entonces, acá yo tendría un modo, acá tendría otros modos, y los de acá serían evanescentes, ¿ya? Entonces, en verdad, a nosotros nos interesa trabajar en general, o por lo menos en el curso, en la banda monomodo, ¿ya? Que lo que pasa acá es que si la frecuencia de operación está ubicada en la banda monomodo, está solo el modo dominante propagándose y todos los demás son evanescentes. Entonces, como que no nos preocupamos. Claro, claro, claro. Em, Ya, 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 me hago una idea, me hago una idea. ¿Sí? Y nada, pues acá al final llegaron a la forma de esto de los campos de forma matemática. Y eso sería el concepto en verdad en resumen. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Por mi parte, ahora no. Lo más probable es cuando haga ejercicio, sí. Eh, Yo en mi caso,
yo no sé si es que yo no logré entender la parte del principio de la presentación, donde explica un poco como la geometría de la guía de onda. Yo ahí no capté nada. ¿Desde todo lo que viene de antes de esto o todo lo que viene después de esto? No, de ahí en adelante está todo bien. Es No. antes. La explicación que hace en cuanto a estos rombos y sus dimensiones, qué significan o dónde están ¿cómo se dice? Los Los máximos, los mínimos, números, los esas cosas. maxi y todas esas cosas. O sea, al Como final lo que... Mira, no sé, ¿viste la lección? Así como el sí, PDF. ajá. Si te fijas, en la lección como que no ven nada de esto de los rombos, po, ¿no? Como Por que eso mismo. casi como de acá en Justo, Entonces lo que hacen al principio en verdad es como una formulación alternativa, como para tener una intuición primero geométrica, como qué está pasando. Entonces, ¿qué te dicen? Te dicen que hay dos campos que viajan en estos sentidos, ¿ya? Y en verdad la idea es que tú empiezas a hacer la matemática y llegas a algo muy similar a lo de los modos, ¿cachai? Entonces, en verdad es como para hacer el hilo, no es tan importante. sí, lo que pasa es que, por lo que entendí, yo vi el certamen del semestre pasado ¿Ya? y la primera pregunta parece que tenía algo que ver con esto, donde, según me acuerdo, que la guía tenía una tapa conductora al final y preguntaban algo acerca de dónde estaba el primer máximo o el primer mínimo, ¿no? Por lo que igual me Ah, no, no, acuerdo. yo ahora creo que probablemente no tiene que ver con esto. ¿Ya? Ah, Sí, bueno. que cuando uno hace esta formulación de guías de onda, al final nosotros llegamos a impedancia, no sé, impedancia del modo TE, impedancia del modo TM. ¿Te acuerdas que llegamos a eso en algún momento? Sí. Ujú. Al final tú puedes hacer la formulación de estas guías de ondas como LTX. Entonces probablemente se refería a eso, ¿ya? Como encontrar máximo de tensión, mínimo de tensión, no sé. Pero si lo tienes ahí, igual podrías compartir pantalla y lo miramos. Ah, voy a buscarlo. Si me da unos minutos. Ya. Bueno, pero si es que me dices que no tengo que preocuparme en gran medida de esas, entonces te creo. Sí. Yo estoy preocupado igual por la clase de fibra óptica, no sé si alguno de ustedes fue. Mauricio, creo que te uniste hace poco. Porque igual... Yo, sí, ¿Mm? Espera, ¿Mauricio estaba hablando? sí, ¿qué cosa? ¿Fuiste a la clase de fibra óptica? Sí, pero no logré captar mucho. Sí, yo siento que fuimos rapidísimos, que la idea es que hagan dudas y cosas así para que no vayamos tan acelerados, no sé, como para saber que están entendiendo. Así que, no sé, yo personalmente igual me demoré entendiendo las láminas y por la velocidad que fuimos me parecería raro que lo hayan captado todo. Entonces me interesa igual que lo discutamos. Si le echamos una ojeada entonces a las láminas, ¿o no? Em, ya vos, me parece. Osvaldo igual estaba buscando Ah, Sí. verdad, sí, pues. Sí. Lo encontré. A ¿Quiere? ver, no sé si tengo habilitado para compartir pantalla. Veamos. Eh, No está habilitado. ya ahí te habilité. A ver, tengo que dejar de compartir pantalla ya. Ahí estamos. Ok. Ah, ¿dónde? No sé. A ver. Dame un segundo. Espera que no tengo habilitado para permitir compartir pantalla. Oh, yo creo que sí te habilité, a ver. No, es que parece que en mi Ah, computador no lo tengo con la opción. A ver, parece que ahora sí. A ver, ¿se ve? sí, sí. Ya. Ahí, bueno, entonces, en esta parte, en la segunda, a ver, espera, el ancho, ya. La segunda dice que en la guía, sí, según la pregunta A, se propaga el modo dominante, y ahí dice que el extremo de la guía opuesto al generador es determinar una tapa lisa conductora perfecta. Y si a 60 centímetros de la tapa,
de la etapa el campo eléctrico es nulo, determine la frecuencia de operación. Esa era la pregunta. Ya. Entonces, a ver, en la resolución era ahí, dice entonces, ahí como que se salta al tiro, dice la etapa corresponde a impedancia 0 porque es perfecta. Ah, no, así pues. Por lo tanto, para algún L, y ahí al tiro pone que 0,1 es igual a L por lambda G de medios. Y Ya. eso, por lo que yo caché, tenía que ver con una de las ecuaciones que salían en esa PPT, pero igual parece que había un error, no estoy muy seguro, pero ahí no logré cachar por eso. Por eso es que no logré cachar lo que decía en esa parte de la lección. Ya. Mm. A ver, ¿puedes volver a la pregunta? Sí. O sea, yo igual insisto, o sea, creo que no tenía nada que ver con la parte de esto de la parte del principio, sino con la parte de la impedancia del modo dominante, ¿cachai? Y hacer la formulación en LTX. O sea, al final te dan, si te fijas, igual es como un problema típico, ¿no? De LTX. Tenéis 60 centímetros, tenías impedancia, te piden frecuencia de operación. Em, Mira, probablemente el profesor me pida hacer una ayudantía de ejercicio, ¿ya? Y ¿Ya? ahí podríamos ver este ejercicio, ¿ya? Ok. Esa cosa para verlo en verdad en profundidad y no estarles cuenteando ahora, ¿cachai? Ya, sí, sí, ciertamente. Entonces, nada, me comprometo a eso. Entonces, Ya. ¿les parece? ¿Vemos los de fibra óptica? Sí, podríamos ver las láminas en detalle, porque igual yo creo que esa verla solo se puede hacer pesado. Mm. Bueno, ¿dejo de compartir entonces? Sí. Ya. Ya, ya. Ya acá estamos, fibra óptica. Ya voy a tratar de hacer algo similar a lo que sería como una clase de fibra óptica, ¿les parece? Sí, sería Sí, sí. fantástico eso. Ya. Entonces, ¿cómo parte esto? Tenemos la estructura de una fibra óptica, ¿ya? En general. Nos muestran acá que tenemos un núcleo, un revestimiento y una cubierta, ¿ya? El núcleo tiene radio A, el revestimiento tiene radio B' y nos dan N1 y N2, que son los, a ver, lo digo así con todos ¿cómo se llama? Los coeficientes de difracción. Perdón, de reflexión. Ahí está, ¿ya? Dice índice de reflexión de un medio en el que el luz monocromática con longitud de onda lambda 0 en el vacío propaga con velocidad de fase v sub p. ¿Ya? Eh, Voy a avanzar hasta acá. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos de la fibra. ¿Ya? Hasta ese punto, ¿todo bien? Sí. Sí. La verdad no hay mucho desafío todavía. Ahí está. ¿Ya? ¿Con N se refiere a los medios o a qué se refiere? Dice índice de refracción. ¿Ya? Eh, Ah, el índice, ya, claro. Sí, entonces hay un medio 1, un medio 2 y está la cubierta, ¿cachai? Y estos medios tienen su índice de refracción, y eso es el N, ¿ya? Ya, claro, claro. Y ahora, ¿qué pasa? El profe nos habla un poco de la ley de Snell, ¿ya? ¿Qué es lo que nos modela? Nos modela cómo cambian de dirección la luz al pasar de un medio a otro, ¿cierto? No sé si se acuerdan, probablemente lo vieron alguna vez, no sé si en el colegio o en alguna cosa, ¿ya? En 140. En 140 yo no lo vi, hubo paro. Creo que pasaba en 140. Sí, hasta acá estamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El profe nos da la ley de Snell para esto. Dice, ¿qué pasa si n1 por seno de teta 1 partido en n2 es mayor que 1? ¿Ya? Que es como llevar la ley de Snell al límite.
¿ya? Si se fijan, si yo despejara seno de teta 2, llegaría a esta expresión, ¿por cierto? No sé si puedo rayar los PDF. A ver. Ya sí está decente. Seno de teta 1 partido en N2. Eso sería el seno de Phi2, ¿o no? ¿Les parece? Sí. ¿Y cómo puede llegar esa expresión a ser mayor que 1? Porque en el fondo tiene que ser igual al otro lado, y al otro lado puede tener de valor máximo 1. Sí, pues es curioso, ¿no? O sea, acá el profe plantea la duda, porque si Es tú te como, fijas, es como para que lleguemos a la contradicción y decir que no se puede. o sea, mira, imagínate que tú estás acá, tú estabas en el medio 1, ¿ya? Y tú tienes N2 y N1. Tú igual podrías manejar el ángulo 1, podrías alumbrar hacia el medio 2 como tú quisieras, ¿cierto? En el ángulo, porque tú tienes el control sobre eso, ¿cierto? Claro. El tema es que si tú tiras el rayo de luz, tú igual puedes controlar que esta razón sea mayor que 1, ¿cachai? Tú tienes la libertad para eso. Entonces, ¿qué pasa acá? La ley de Snell, la escrita así, se cae, Mm. ¿cachai? Entonces, tiene ciertas limitaciones, la ley de Snell. Entonces, ¿qué pasa? Que acá te dice lo que sucede, que hay reflexión total. Siempre y cuando el medio 2 tenga espesor suficiente. Acá yo no me metí mucho en qué pasaba si no tenía espesor suficiente. Acá sale una observación que dice que podéis ver en el Schenk. ¿Ya? Em, entonces, ¿qué pasa? Que en una fibra óptica a nosotros nos interesaría que haya reflexión total. ¿Ya? Em, por ejemplo, si hay... Mejor voy que el dibujo de abajo. Ujú. Por ejemplo, acá. ¿Ya? Imagina que tengo el medio 1 y el medio 2. El medio 1 es el núcleo. ¿Ya? Entonces, nos interesaría que ocurra reflexión total acá, po, ¿ya? ¿Qué les parece? Eso es una situación ideal, me imagino. Más que O sea, real. al final acá obtenemos como ciertas relaciones para ver en qué caso tenemos reflexión total, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Este es el ángulo crítico, ¿ya? Acá estamos analizando el medio N1 y N2, ¿ya? O sea, el núcleo y revestimiento, ¿ya? Acá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Acá estamos jugando la ley de Snell, ¿ya? Que nos dice que nos diría que el N1 por el seno del ángulo crítico sería igual a N2 por el, el ángulo en el medio 2, ¿cierto? El seno del ángulo en el medio 2. Estoy viendo acá y acá. ¿Hasta ahí bien? ¿Cuál es el ángulo que está a la derecha en el dibujo? Lo que pasa es que acá está implícito que hay reflexión total, ¿cachai? O sea, pero a la derecha es el ángulo del rayo reflejado, ¿no? O sea, em, o sea, no sé si el término correcto sería reflejado, pero es el ángulo del de acá, ¿cachai? Con respecto a la horizontal. Ah, ya. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que en este caso es 90 grados, ¿cierto? Y seno de 90 es 1, entonces esto vale 1.
¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo encontramos que el seno, de acá despejando llegamos a esto de acá, ¿por cierto? Seno del ángulo Claro. crítico es igual a n2 sobre n1, ¿ya? Entonces encontramos una expresión para el ángulo crítico en el núcleo. ¿Mm? El tema es que después hay que relacionarlo con un ángulo desde afuera de la fibra óptica, ¿ya? Em, ¿Y cómo lo hacen? Lo que pasa es que afuera te dicen que hay n0, ¿ya? Y eso es 1, y el índice de reflexión del aire, ¿ya? Entonces, acá en verdad hay como dos leyes de Snell. Una que va desde acá, desde el medio cero al núcleo, y otra del núcleo al revestimiento, ¿ya? Entonces, si uno aplica la ley de Snell desde afuera hacia el núcleo, yo tendría n0 por el seno de este ángulo de acá que te ponen, el teta I max. Es terrible escribir esta cosa ya. Y eso sería igual a n1 por el seno de alfa, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Y alfa, Es el alfa, ¿qué es ángulo. alfa? Ah, ahí está en el dibujo. Ya, Sí. Entonces apliqué ley de Snell en esto. ¿Ven mi mouse o no? ¿Saben cómo a lo que yo les apunto? Sí. Sí. Em, entonces esto es la ley de Snell entre los dos, entre afuera y el núcleo. ¿Y qué pasa? Que después podemos decir que el seno de eh, alfa también es lo mismo que el coseno del ángulo crítico, ¿cierto? Por trigonometría, ¿por cierto? Seno de alfa, coseno de phi c es lo mismo. ¿Les parece? Oye, otra duda aparte, en el dibujo eso es como triángulo, rectángulo azules con rayitas, ¿qué representa? Ah, área prohibida. Sí, po. Entonces, Área prohibida por la lámina pasada para que no se nos eche a perder la ley de Snell. o sea, no, porque acá estamos viendo que, mira, se supone que ahora estamos modelando esta cuestión y vamos a ver que este ángulo es el que corresponde, si tú trabajas en este intervalo de ángulos, vas a tener reflexión total, que es lo que te interesa. Ah, ya, y eso, ya, eso es lo que se está tratando de mostrar en esa lámina. Sí, po. O Entonces, sea, entre esos triángulos de área prohibida, ahí es donde se genera la reflexión total. sí. Ya, perfecto. Ahí está, n1 coseno de phi c. Y el coseno lo podemos escribir como la raíz de 1 menos el seno cuadrado. 1 menos el seno cuadrado de phi c. ¿Ya? Y el seno cuadrado lo tenemos, ¿cierto? Que es la raíz de 1 menos n2 sobre n1 al cuadrado. Ahí estamos. Y después el n1 entra y nos queda la raíz de n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado. Esa cuestión quedó horrible, pero queda esto. ¿Ya? Y eso se le llama apertura numérica, que es un factor de la fibra óptica. Que como vemos está relacionado con cómo podemos trabajar la fibra para que haya reflexión total. Y esa apertura representa qué rango de ángulo nos genera reflexión total, ¿o no? Claro, si luego te sacáis el arc seno, vas a tener el ángulo. Ya, ya, claro, claro, claro. Eh, y después dice que ya, que cuando la longitud de onda en la fibra es comparable con A, el radio del interior, dice que el análisis mediante óptica geométrica deja de ser una buena aproximación. Entonces nos invita ahora a ocupar
como solución ocupar ecuaciones de Maxwell. ¿Ya? ¿Estudiaron la parte de guías de onda más o menos bien? Porque igual acá como que llega a hartos resultados que son similares a los de fibra, o sea, a los de guías de onda. O sea, ¿se puede decir que un cable de fibra óptica es una forma de guía de onda? Sí, sí, es una guía de onda, porque al final por dentro están enviando luz y la luz es una onda electromagnética, sí. Ya, claro. Pero no tan robusta como las otras. Como O eso sea, no. robusta en el sentido de que no es tan grande, tan pesado. Aunque de que no me acuerdo en verdad ahora si es que la definición de guía de onda tiene. A mí dice que se me está. Que en 10 minutos se me va a acabar el tiempo, así que ahí lo voy a partir de nuevo. Em, no sé si la definición de guía de onda te exige que haya conductor perfecto alrededor. Entonces, si es que la tiene, no podrías considerar una fibra óptica como guía de onda, ¿cachai? Ah, claro. Creo que sí. Creo que era parte de la definición. Creo que Pero sí. la verdad es que las ecuaciones son lo mismo. Similares. El análisis, la forma de analizarlo. Entonces, igual también conectado. Em, entonces, ¿qué pasa? Que igual que en guía de onda, te dicen que el fasor de campo eléctrico y el fasor de intensidad de campo magnético lo puedes escribir de esta forma. ¿Bien? Al final esto es como una onda que viaja en sentido z positivo, ¿cierto? Claro. Como si fuera una OEMPU, por así decirlo. Parecido. Sí. Y la forma de la. O sea, y acá te van a dar las intensidades de la onda. ¿Cachai? Esto te da la fase y acá te está dando las intensidades. Y va a ser una función que va a depender de ρ, que es el ángulo, y de phi. ¿Bien? Esto está en coordenadas cilíndricas. ¿Bien? Em, eso. ¿Qué más les puedo decir? Que ya, bueno, no sé si se acuerdan, pero en guías de onda llegamos a un resultado muy parecido a este, ¿ya? Que al final nosotros, utilizando ecuaciones de Maxwell, se encuentra que las componentes radiales y tangenciales de E0 y H0 pueden expresarse en función de su componente Z. ¿Se acuerdan de eso? Eh, a ver si puedo ir haciendo la similitud. Eh, no sé si está acá. Eh, pero cuéntenme a ver si se acuerdan o algo. No, está acá. Oscar. Mm, a ver. Entonces, ¿no se acuerdan de esa parte? No, ya no lo tengo acá. Tendría que abrir el aula para encontrarlo. Pero lo importante es que, si se acuerdan, nosotros al final escribíamos todo en función a la componente Z. Fíjense la forma que tiene las ecuaciones, pues, ¿ya? Tengo el campo eléctrico en la componente ρ y la componente phi, y todo eso lo puedo encontrar a partir de la componente Z de E y la componente H, o sea, la componente Z de H. ¿Ya? Entonces al final estamos como bajándole la dimensión al problema. Pues nuestro problema ahora es encontrar Z y HZ. ¿Por qué? Porque lo demás podemos encontrarlo en función a eso.
¿Comentario, alguna cosa? Esteban, Osvaldo, ¿están ahí todavía? Sí, pero Que necesito que me digan, por ejemplo, sabéis que no entiendo, no me la compro, no sé, pues, ¿cachai? Para no avanzar porque si no, pues. ya sí, estoy dándole vueltas porque entonces solamente hay que, en el análisis con ecuaciones de Maxwell, entonces solamente es cosa de encontrar el EZ y el HZ, porque por Sí, lo que dijiste, otros se pueden expresar en base de ese. Y el EZ sale ¿de dónde todavía no era que sabemos de sale? dónde lo vamos a sacar, pero en algún momento se obtiene. ¿Cachai? Ya, ya. Ok, sí, ya, eso se Ya, entiende. sí. Entonces, esto está, mira, en la parte de guías de onda, en la lección de, o sea, en la lección de fibra óptica no está en detalle. Ya esto está en detalle más en la lección de guías de onda y tampoco tanto. O sea, igual hay que llegar a entrar a meter mano para llegar a las expresiones. ¿Ya? O Sí, sea, o sea, no recomienda leer en profundidad la guía guía de onda. La sí, lección, perdón. sí, después uno ve esto y nada, pues uno ve más o menos que la estructura es como lo mismo. Ya. Ya, y continuamos. Mm, no sé cuánto rato me queda, pero me quedan como 4 minutos. Ya tenemos las ecuaciones de Helmholtz sobre E y H que se tienen que cumplir. Acá te escriben el laplaciano en coordenadas cilíndricas. Y acá te ponen un Q cuadrado, que el Q cuadrado lo definen antes como em, esto de acá. Ujú. Sí, a ver, déjame ver. Ujú. Lo que pasa es que acá al final, o sea, no sé si en verdad sea tan importante tener el detalle de cómo llegaron al Q, pero si te fijas te falta una derivada parcial en verdad, po. Porque cuando tú sacas el laplaciano te falta todavía la derivada con respecto a la otra variable, po, ¿cierto? A z. Entonces al final la derivada parcial con respecto a z se factoriza con el gamma y debería poder llegar al Q cuadrado. Ya, pero lo importante es que llegáis a esta ecuación. ¿Algo que decir? Hasta ahora no mucho porque voy a tener que echarle un ojo eh, con calma y con lápiz y papel. Sí, la verdad es que en verdad acá estamos en la teoría más dura, pero después operativamente, por lo menos lo que había sido siempre las preguntas de este tema son más sencillas, porque al final vamos a llegar a que va a haber una ecuación que no vamos a poder resolver, y esa la vamos a resolver a partir de un gráfico y vamos a ser felices. Mm, Y no es tan complejo, ¿no? O sea, la resolución teórica sí es media compleja. claro. A ver, ¿qué podríamos darle énfasis? Ujú. Mm. O sea, acá te dicen que el K en verdad depende si estamos dentro en el núcleo o no estamos en el núcleo. ¿No te? Igual es lógico, ¿cierto? Mm, El K es como una especie de beta, no sé si se acuerdan. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa después? Em,
Puta, ocupan separación de variables sobre la ecuación esta de acá, pues, de las que tenemos acá, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo era el método de separación de variables? No, yo no, No. no me No. acuerdo. Ya, oigan, me queda menos de un minuto, así que la voy a cortar y voy a partir de nuevo, ¿ya? Pues? Ya, Ok. ok. Ya. Ya. ¿Vas a mandar otro link o va a ser el mismo? No, el mismo no. Ya, ok.